Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día. En primer lugar, un feliz año para todos. Y espero de corazón que este año 2021 sea mucho mejor que el año anterior y que todo el problema que tenemos por este confinamiento y este virus que nos ha afectado en gran medida a todos a nivel mundial se resuelva lo más pronto posible. Muy bien, vamos a ver, vamos a hablar algo sobre trombosis venosa profunda. Como esto. Muchas de las cosas que vamos a hablar acá ya las conocen ustedes por la clase de tromboembolia pulmonar que tuvieron, pero vamos a hacer un pequeño recuerdo rápidamente de todo eso. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos? Los que están en pantalla y los que están en el syllabus. Los conocen, son los objetivos de todas las clases: conocer el diagnóstico, el tratamiento y cuál es la fisiopatología de estas enfermedades que presentamos. ¿Qué es la trombosis venosa profunda? La trombosis venosa profunda es un proceso clínico que se caracteriza porque dentro de las venas, ya sean profundas en mayor frecuencia, superficiales en algunos casos, o de los miembros inferiores en la gran mayoría, o de los miembros superiores, se presenta la formación de trombos, ¿no? Que pueden ocasionar lesiones a nivel de los miembros de la zona de presentación o traer complicaciones como la migración hacia el pulmón ocasionada tromboembolia pulmonar. Es parte de los síndromes tromboembólicos venosos que existen, que son tres, ¿no? Conocer la trombosis venosa profunda, la tromboembolia pulmonar y el síndrome tromboembólico, postromboembólico. Un segundito para admitir a sus compañeros. Listo. Más o menos cada año se ve un promedio de 200.000 personas a nivel mundial que van a sufrir de este problema tromboembólico. Lo que hace una incidencia de 2 por 1000 habitantes por año. El 30% de estos pacientes, según las estadísticas, fallecen en los 30 días posteriores por las complicaciones típicas de del síndrome tromboembólico, y más o menos dentro de esos 30%, la quinta parte sufre tromboembolia pulmonar. La recidiva se ve más o menos en un promedio de 30% de los pacientes, siendo esta enfermedad más frecuente en hombres y aumentando el riesgo de padecerlas a 1.9 veces por cada década de vida. Entonces, ¿qué son los trombos venosos? En resumen, ya los conocemos, son formaciones que tienen eritrocitos, formaciones que tienen plaquetas, ¿no? Tienen riesgo a fragmentarse y luego ir al torrente sanguíneo, donde ya no se le va a conocer como trombo, sino como émbolo, y sus manifestaciones más frecuentes son la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Un ratito para admitir. Listo. Y son parte, y hay ciertos factores de riesgo y ciertos factores fisiopatológicos que van a propiciar la formación de un trombo en estas venas de miembros tanto inferiores como superiores. Y esa es la que ya conocen ustedes, la triada de Virchow. ¿Cuáles son los componentes de la triada de Virchow? La hipercoagulabilidad, la lesión epitelial y la éstesis venosa. En cuanto a esto, el factor que más propicia, el más importante de los tres factores de la triada de Virchow, actualmente se le está conociendo a la hipercoagulabilidad, la cual es responsable directa de la formación de trombos, pero que asociada a la lesión en la pared vascular, que es el segundo en importancia, y la éstasis circulatoria, que es más un factor permisivo que un factor, que un factor causal, ¿no? Provoca estos trombos en los miembros inferiores.
Aparentemente, según lo que se ha visto, el estado hipercoagulable es un estado que puede ser adquirido o congénito con anomalías presentes en las vías de coagulación, pero que se puede dar a manera general, o sea, puede ser dado de manera sistémica, ¿no? Entonces, la ubicación exacta de estos problemas para que se ubiquen en los miembros inferiores o en los miembros superiores, o sea, que sea esas venas, se debe más que nada ya a la coadyuvación de la éstasis venosa, ¿no? Y la lesión endotelial. Y es así que gracias a eso determina el sitio de lesión y estas anomalías de la vía de coagulación, uniéndose a ese sitio de lesión, forman la mayor predisposición de trombos. Entonces, una sola por sí no funcionaría para poder hablar de una trombosis, un síndrome tromboembólico, ¿no? Sino tienen que estar presentes las tres, ¿correcto? Pero lo importante de saber de acá es que la hipercoagulabilidad puede formar trombos a nivel de todo el organismo. Si están presentes en los miembros inferiores, tiene que estar presente la lesión de la pared vascular de los miembros inferiores, ¿ya? O sea, la anomalía endotelial, que se puede dar también en cualquier otro sitio, pero también tiene que estar la éstasis circulatoria. Y esta éstasis circulatoria está presente más que nada en los miembros inferiores por la inmovilización que presentan estos de acá en las patologías que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Y la lentitud presente por estas inmovilizaciones o por estas patologías de la circulación sanguínea en principalmente en las venas de los miembros inferiores. Lo que sí se ha visto es de que si es que en caso solamente se presenta la éstasis circulatoria per se, sin ninguna de las otras dos, los otros dos componentes de la teoría de Virchow, no se va a dar pues un proceso de trombosis, síndrome tromboembólico, ¿ya? Y eso es, por eso es que solamente la éstasis circulatoria es un factor circunstancial permisivo, ¿no? Eso es el que va a determinar de que el síndrome tromboembólico se presenta en los miembros inferiores. Dame un segundo. Ya, 4 minutos más para permitir la entrada. Y de ahí... Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que nos van a dar los estados hipercoagulables, las lesiones de pared vascular y éstasis circulatoria en general, ¿no? Los tumores, los embarazos, el tratamiento con estrógenos, aparte de sepsis, la trombofilia o estados adquiridos pueden darnos los estados hipercoagulables, la lesión de la pared vascular puede darse en cirugías, en traumatismos generales, ¿no? Valvulopatías, arteriosclerosis, mientras que las éstasis circulatorias son por obstrucción venosa, insuficiencia venosa, varices, una fibrilación auricular, viajes largos también, que faltaría incluirlo acá, inmovilidad o parálisis por cirugías o por cualquier motivo nos podrían dar una éstasis circulatoria. Entonces, en presencia de todo esto de acá, nos va a dar pues la probabilidad de presentar un síndrome tromboembólico y presentar cualquiera de ellos como una trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es el resumen de lo anterior, o sea, son las mismas patologías que nos van a dar la presencia o no de los factores de la triada de Virchow, ¿no? Y repitiendo, cosa que ya conocen, cáncer, cirugía, procesos de insuficiencia tanto respiratoria como cardíaca, hospitalizaciones previas con inmovilizaciones largas, por ejemplo, postquirúrgicas, ¿no? En cirugías muy largas o en fracturas limitantes como son la fractura de cadera o fracturas de algún hueso grande de la pierna, compresiones venosas, infartos agudos de miocardio, estados de hipercoagulabilidad tipo embarazo, utilización de diferentes anticonceptivos orales,
muy importante y que no se toma muy en cuenta en algunas personas, que es el desplazamiento a larga distancia, sobre todo en vuelos que son intercontinentales, ¿no? Y que signifiquen pues el estar sentados o parados durante mucho tiempo, igual por ejemplo en los trabajos, aquellos donde la persona debe estar sentada o parada durante todo el día, ¿no? Pueden ocasionar pues estos problemas de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, perdón, también, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Bueno, la clínica es, en general, es el dolor, que es el primero que se presenta, que puede estar determinado por la región donde se presente la tromboembolia pulmonar, puede ser en pantorrilla, región poplitea, en el muslo o de repente en los miembros superiores, y se describe como un dolor que se presenta a la palpación o a la presión del miembro afectado o también por la movilización continua local ocasiona dolor en la región, lo que se le conoce como claudicación intermitente. Los edemas también se presentan, pero son un poco difíciles de determinar, ¿no? Porque pueden ser edemas muy pequeños y se recomienda la medición del miembro inferior afectado para poder determinar, de acuerdo a parámetros este, eh, del, 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 del mecanismo de medición del volumen de la pierna que tengamos para poder definir entre la diferencia entre una y otra. Es un poco imperceptible solamente a la vista porque muchas veces ni siquiera presentan fobia, sino un ligero aumento de volumen que tiene que ser evaluado mediante una cinta métrica o mediante algún otro sistema de evaluación. Los cambios de coloración pueden presentarse eritematosos, ¿no? Lo cual haría un diagnóstico diferencial con la celulitis del miembro inferior, ¿no? O cianosis cuando hay ya daño arterial por la presión ocasionada por aumento de presión dentro del miembro inferior por la obstrucción total del sistema venoso. Va a haber también en algunos casos aumento de la red venosa superficial, va a haber parestesias y sensación de empastamiento muscular, sobre todo cuando los edemas ya son un poco más grandes. En cuanto a los signos que podemos encontrar en la clínica, hay una palpación del cordón venoso, el signo de SIG, que es dolor al extender la rodilla, o el más clásico de todos, y el que más se evalúa es el signo de Homans, que es dolor en la dorsiflexión pasiva del pie, que se presenta en la región gemelar del miembro afectado. Este dolor se va a presentar más o menos en el 50% de los pacientes, mientras que hay un 50% que no lo va a presentar, y hay un buen número, un buen porcentaje más o menos que pueden presentar esta ausencia de otros signos de trombosis venosa profunda y que puede confundir en cuanto al diagnóstico. El signo de Olo, que es el dolor a la compresión manual de los gemelos, y los otros tres signos que están acá, que son un poco más infrecuentes de evaluar. Muy bien, yo creo que ya 206 ya no necesito más ya. Muy bien, lo que sí hay que determinar, de repente en este caso hay que ver los tipos de trombosis venosa profunda que se pueden presentar y los signos más o menos que nos va a dar cada una de ellas, ¿no? Porque como les digo, puede ser la presentación dependiente de la región que haya sido afectada. Por ejemplo, una de las trombosis venosas más comunes que existen y de mejor pronóstico y más fácil tratamiento es la trombosis aislada de la pantorrilla, ¿no? La cual va a dar solamente dolor a nivel gemelar, un edema del tercio inferior, de 2/3 inferiores de la pantorrilla, y que va a ser más que nada, si es que en caso no se presenta ese dolor, puede cursar en el mayor de los casos asintomática. La trombosis de la venosa profunda poplitea, que se va a ocasionar a nivel de un dolor en la región poplitea muy intenso, la trombosis venosa profunda iliofemoral, que es la que más se presenta con alteraciones arteriales eh, que pueden dar signos isquémicos, o sea, se presenta más en formas isquémicas, como son la flegmasia alba y la flegmasia cerúlea,
Esto es debido a un trombo grande que ocluye todo el sistema venoso del miembro inferior, ya, y puede producir trastornos isquémicos severos, por lo cual debe ser corregido rápidamente. La trombosis venosa profunda de la compresión por compresión de las venas ilíacas, que se da más que nada en la vena ilíaca izquierda, más que la derecha, ¿no? Por ejemplo, en gestantes, ¿no? O por oclusiones de la arteria ilíaca o por la quinta vértebra lumbar, por compresiones externas. La trombosis venosa profunda de las extremidades superiores, que es muy poco frecuente, pero que también se puede dar con presencia de todos estos signos en los miembros superiores, ya, o también en algunos casos signos de trombosis venosa profunda en las venas superficiales de los miembros inferiores o superiores. El diagnóstico de esta trombosis venosa profunda es un diagnóstico muy eh, impreciso y muy poco fiable por la parte clínica, ¿no? Son síntomas y signos que de repente esta enfermedad comparte con diferentes enfermedades y tiene una amplia gama de diagnósticos diferenciales, por lo cual la gran mayoría de autores recomiendan siempre algoritmos diagnósticos y unir los métodos diagnósticos, tanto clínico, ¿no? Como las escalas de predicción de Wells, que ya ustedes ya las conocen, y la utilización de exámenes auxiliares tipo el dímero D, de ecografía de Doppler o las venografías o flebografías. Entonces, lo primero en la parte clínica, como ven, son innumerables los diagnósticos diferenciales que existen, dentro de los cuales hay tromboflebitis superficial, la obstrucción venosa, la más común, la celulitis o la erisipela, el quiste de Baker, si es que en caso tenemos una trombosis venosa profunda poplitea, ¿no? Hematomas, el mismo síndrome postflebítico, los traumatismos, la isquemia arterial aguda, si es que tenemos la presencia, perdón, de las formas isquémicas como la flegmasia algo, la flegmasia cerúlea, etcétera, ¿no? Aquí están las fotos para más o menos entenderlo, la celulitis o la erisipela. Claro que el eritema es mayor, pero en etapas iniciales de la celulitis puede darnos una confusión y síntomas muy parecidos a la trombosis venosa profunda. El linfedema, que en etapas iniciales también presenta un edema muy pequeño, ¿no? Y dolor en la región unilateral, lo cual puede hacernos confundir el quiste de Baker para trombosis venosa poplitea, la isquemia arterial aguda, ¿no? Y la insuficiencia venosa crónica también, como ven acá, y el resto de enfermedades que pueden provocar edemas o aumentos de volumen de los miembros inferiores, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, pero la presencia del edema es bilateral, no es unilateral, como se podría sospechar pues, en una trombosis venosa profunda. Entonces, el diagnóstico, aparte de la sospecha clínica, lo haríamos por la escala de Wells, como he dicho, y los exámenes auxiliares, desde el dímero D hasta los exámenes imagenológicos, que son los más definidos y los que más nos darían la definición de trombosis venosa profunda, como la ecografía Doppler, la flebografía, la flebotac o la angioresonancia magnética, si es que en caso tuviéramos la oportunidad de hacerlo. Entonces, la escala de Wells, que ya conocen ustedes, que ya ha sido vista con anterioridad en lo que es tromboembolia pulmonar, no es una escala que nos va a dar la probabilidad de que el paciente tenga un síndrome tromboembólico, en este caso una trombosis venosa profunda. Esto de acá no me diagnostica, ojo, solamente me da la probabilidad ante un cuadro clínico compatible y me va a me va a aumentar la probabilidad de que el paciente tenga un diagnóstico, aunque todavía no me hace el diagnóstico definitivo de trombosis venosa profunda. Ya saben cuáles son las características clínicas y los valores, con una probabilidad baja de 0 puntos y una probabilidad moderada de 1 a 2 puntos y una probabilidad alta mayor de 3, ¿no? Donde cuando es probabilidad alta, el 73% de pacientes van a tener la probabilidad de tener una trombosis venosa profunda. Esto se debe unir al dímero D, ¿no? Que como ustedes saben es muy sensible, pero es muy poco específico. Por lo cual este dímero D lo único que me va a ayudar es a definir si es que el paciente no tiene
trombosis venosa profunda, o sea, tiene un valor predictivo negativo muy alto. La positividad de este dímero D tampoco me hace de que definir mi trombosis venosa profunda, ya que se eleva en múltiples enfermedades. Y si se dan cuenta, las enfermedades en las cuales se eleva, como las neoplasias, el infarto agudo de miocardio, el embarazo, los traumatismos, ¿no? O una cirugía reciente, son enfermedades que son factores de riesgo para cualquier componente de la triada de Virchow, ¿no? Y llevarme pues a un estado de hipercoagulabilidad, de éxtasis venoso de la zona endotelial y determinarme pues una trombosis venosa profunda. Entonces, es el que el dímero D salga positivo no me ayuda mucho a diagnosticar una enfermedad trombótica, pero si es que saldría negativo, sí, me ayuda a descartarlo, ¿no? Excluirlo completamente de tal manera de que yo debería ya investigar ese dolor, esa sintomatología dolorosa del miembro inferior, ¿no? Hacia otro tipo de patología. Entonces, antes de pasar al tratamiento, entonces, una vez que se toma según los algoritmos el dímero D, ¿no? Y saldría positivo, el siguiente sería ya la imagenología, donde la ecografía por compresión Doppler, ¿no? Es la que nos ayuda más al determinarnos la no compresibilidad venosa del miembro inferior, donde se está ocasionando esta trombosis venosa. Entonces, pero según los algoritmos que se presentan, pues es clínica, probabilidad con la escala de Wells, el dímero D y la ecografía o la megenología, si es que en caso se tuviera la posibilidad de hacer una flebografía o una resonancia magnética nuclear, ¿no? Pero en muchos casos, pues, si nuestra probabilidad es baja, es preferiblemente no pasar por el dímero D, porque a veces el dímero D no se encuentra en los laboratorios comunes o de repente no está muy asequible a nuestro paciente, y lo más fácil sería pasar a una ecografía, ya que el dímero D solamente se me va a presentar, ¿no? En casos de que yo no tenga ningún otro tipo de enfermedad. Pero, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, en pacientes que tengan una escala de Wells de 2 puntos, 3 puntos, es mejor dejar de lado el dímero D y pasar de frente a la ecografía, ya que de repente esos 2 puntos son debidos a éxtasis venoso, a cirugías, a neoplasias, a traumatismos de miembros inferiores, cáncer, ¿no? Entonces me va a salir un aumento de dímero D y me va a hacer dilatar el tiempo de diagnóstico esperando el resultado. Otra de las cosas es que de repente en el embarazo, en pacientes embarazadas, en pacientes gestantes, que tampoco es muy recomendable evaluarlas por los criterios de Wells, ¿no? Me voy a encontrar con un dímero D elevado. Entonces, hacer estos dos métodos, estas dos escalas diagnósticas según el algoritmo estaría además porque me darían de repente una falsa lectura de los criterios de Wells por la paciente que está embarazada, y segundo, un dímero D positivo que puede ser por el mismo embarazo. Entonces, en ese caso, recomendable pasar de frente mejor hacia la ecografía, que es mucho más sensible y mucho más específica, sobre todo más específica que el dímero D. Entonces, no perder tanto el tiempo y centrarnos en un dímero D que sabemos de que no nos va a ayudar en mucho, ¿no? Salvo que sepamos que puede salir negativo, pero es muy poco probable. Entonces, mandarnos de frente hacia la utilización de la ecografía o de los exámenes de imagenología si es que lo tenemos y tenemos la posibilidad de hacerlo. Actualmente en las emergencias, que es donde más se ve este tipo de problemas, ¿no? Se tiene el ecógrafo a la mano, entonces lo ideal sería determinar primero la ecografía, ¿no? Y después, si es que en caso habría duda ecográfica o no habría una expertise ecográfico para poder hacer y determinar una presencia de trombosis venosa profunda, de repente el dímero D podría ayudarnos más que nada para excluir la enfermedad, ¿no? Pero definitivamente pues el dímero D no me hace diagnóstico como antes se pensaba. ¿Cuál es el tratamiento? La piedra angular del tratamiento es la anticoagulación. Ya tiene diferentes parámetros, ¿no? Dependiendo si es que hay inestabilidad clínica, dependiendo de la cantidad de la severidad de la sintomatología, etcétera.
Entonces, vemos estas indicaciones, en resumen, ¿no? En cuanto a la parte clínica, o sea, la localización de la trombosis venosa, ¿no? En no anticoagulación, en terapia a largo plazo o de 3 meses más o menos, y terapia extendida mayor de 3 meses, ¿no? Según lo que se determine de acuerdo a la localización, los factores de riesgo, ¿ya? Y la, la, la el riesgo que tiene el paciente, ¿no? Para presentar de repente una tromboembolia pulmonar. Entonces, aquí de repente lo podemos ver, la fase inicial, ¿no? La fase de 0 a 10 días, ya en pacientes que necesiten el tratamiento anticoagulante, se va a utilizar pues tratamientos intravenosos o subcutáneos, como son las heparinas subcutáneas, el fondoparinox, etcétera. A largo plazo, los agonistas de vitamina K, las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Aquí, la warfarina, por ejemplo, que es la más utilizada, ¿no? De 10 días a 3 meses, sobre todo cuando es a largo plazo. Cuando es extendido también se puede utilizar lo mismo, ya de 3 meses indefinidos, sobre todo en pacientes con episodios de enfermedad trombótica vascular recurrente o asociado a cáncer, ¿no? O con factores de riesgo muy grandes para tromboembolia pulmonar. Muy bien. Aquí de repente faltaría solamente mencionar aquellos tratamientos invasivos ya que pueden recurrirse, como es la aplicación de las mallas intravasculares, ya en pacientes que de repente no se les puede dar anticoagulación en el momento y tienen riesgo o trombosis masiva. Por ejemplo, un ejemplo es en el caso clínico que se ha visto, ¿no? Donde hay una gestante ya en la cual no se puede determinar, no se puede utilizar anticoagulantes orales tipo warfarina para el manejo prolongado y tiene una pierna con trombosis masiva y con alto riesgo de repente hacer tromboembolia pulmonar, ¿no? Que debería de repente dársele fondoparinox o de repente darle heparina subcutánea, ¿no? Pero por las condiciones de la paciente, por las condiciones de vivienda, las condiciones medioambientales de la paciente no se le pueda poner. Entonces estos pacientes que no tienen indicaciones de anticoagulación pueden ser manejadas con tratamientos invasivos por mientras hasta que puedan ser anticoagulados. ¿Listo? O si no, ya dejarles con la malla ahí hasta que no, como tratamiento definitivo. ¿Listo? Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, al cielo, cielo Quevedo. No. Muy bien, si no hay preguntas, entonces, gracias por su atención. Conmigo será hasta dentro de 3 días, cuando hablemos de la parte de RCP. Que pasen un buen fin de semana y cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.